Imagina que eres sepulturero. Llevas 20 años enterrando muertos en el mismo cementerio. Conoces cada tumba, cada nombre, cada fecha. Es medianoche del 23 de abril de 1901. Escuchas un ruido sordo que viene del río. Te asomas, ves una grieta en el dique. El agua comienza a filtrarse. Intentas correr hacia el pueblo para avisar, pero ya es tarde. El dique explota. Una pared de agua de 15 metros viene directa hacia ti. Tienes 10 segundos. 10 segundos para ver cómo el agua arranca las lápidas, cómo abre las tumbas, cómo los ataúdes salen disparados a la superficie y cómo los cuerpos, cientos de cuerpos, flotan a tu alrededor mientras te ahogas entre los muertos que tú mismo enterraste. 23 de abril de 1901. Arequipa, departamento de Arequipa, Perú. El cementerio municipal de San Lázaro fue destruido por la ruptura del dique de Sachaca en el río Chili. El cementerio, construido apenas a 80 metros de la orilla, fue arrasado en menos de 20 minutos. 1.200 tumbas fueron abiertas por la fuerza del agua. 600 ataúdes salieron a la superficie. Y 43 personas que trabajaban o visitaban el cementerio esa noche murieron ahogadas. Entre cadáveres, entre los muertos que debían estar descansando en paz. El cementerio de San Lázaro era el más antiguo de Arequipa, fundado en 1847. Albergaba los restos de familias prominentes, comerciantes, soldados caídos en la Guerra del Pacífico, víctimas de epidemias de cólera y tuberculosis. Era un lugar respetado, sagrado. Las familias pagaban fortunas por criptas elaboradas, por mausoleos de mármol, por la promesa de que sus muertos descansarían eternamente en tierra bendita. Pero esa noche, esa promesa se rompió, y los muertos fueron arrancados de sus tumbas. Cuando el dique cedió, el agua no solo inundó, destrozó. La presión del caudal era tan violenta que las lápidas de granito se partieron como papel. Los ataúdes de madera se desintegraron. Los cuerpos, algunos enterrados hacía décadas, otros apenas días, fueron expulsados de la tierra. Flotaron, se mezclaron, familias enteras separadas, cuerpos sin identificar. Y los que estaban vivos en el cementerio esa noche, los sepultureros, los vigilantes, las viudas que rezaban junto a tumbas recientes, fueron atrapados en una pesadilla. Ahogarse es terrible. Ahogarse rodeado de cadáveres que te rozan, que te empujan, que parecen intentar arrastrarte con ellos, es algo que ninguna mente humana puede procesar. Hoy, 123 años después, el cementerio de San Lázaro sigue bajo el agua. El río cambió su curso después del desastre, inundó permanentemente la zona. Y desde entonces, los pescadores del Chili evitan ese tramo del río, porque dicen que cuando bajan las redes no pescan truchas, pescan huesos, cráneos, fragmentos de ataúdes. Y los buzos que se han atrevido a descender reportan algo que los perturba hasta el alma. Las tumbas siguen ahí, abiertas, vacías, pero no completamente vacías. Porque dentro de algunas criptas hay figuras paradas, mirando hacia arriba, hacia la superficie, como si después de más de un siglo bajo el agua, los muertos finalmente quisieran salir. Y si eso no es suficiente para mantenerte despierto esta noche, considera esto. Los lugareños de Arequipa tienen una regla: nunca nades en el río Chili cerca de Sachaca, nunca después del anochecer, porque si lo haces, algo te va a tocar, algo frío, algo que viene desde abajo, y cuando mires hacia el fondo, vas a ver manos, decenas de manos, saliendo del lecho del río, intentando agarrarte, intentando jalarte hacia donde ellos están, hacia donde los muertos nunca descansaron. Pero antes de continuar con esta historia, por favor ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Es rápido y gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, seguimos con la historia.
A finales del siglo XIX, Perú atravesaba una reconstrucción dolorosa. La Guerra del Pacífico había terminado en 1883, dejando al país devastado económicamente y socialmente. Arequipa, la segunda ciudad más importante del país, intentaba recuperarse. La población crecía rápidamente. Miles de personas llegaban desde las zonas rurales buscando trabajo en las nuevas fábricas textiles y en las minas de cobre cercanas. Pero con el crecimiento llegó también la muerte. Epidemias de cólera, tifoidea y tuberculosis arrasaban los barrios pobres cada año. Los hospitales colapsaban y los cementerios se llenaban más rápido de lo que podían expandirse. El cementerio municipal de San Lázaro había sido inaugurado en 1847 por orden del prefecto regional, don Mariano Balta. Antes de eso, los muertos se enterraban en los patios de las iglesias, una práctica que las autoridades consideraban insalubre y medieval. San Lázaro fue diseñado como un cementerio moderno, siguiendo el modelo europeo. Ocupaba 4 hectáreas de terreno junto al río Chili, en la zona de Sachaca, a las afueras de la ciudad. El arquitecto francés Henri Picasso, contratado específicamente para el proyecto, diseñó amplias avenidas entre las tumbas, jardines con sauces llorones y una capilla central de estilo neogótico. Era hermoso, era prestigioso. Las familias adineradas competían por adquirir los mejores lotes. Para 1901, el cementerio albergaba aproximadamente 1.200 tumbas. Desde simples cruces de madera en la sección de pobres hasta mausoleos elaborados de mármol italiano en la zona aristocrática. Había criptas familiares que costaban lo que un trabajador ganaba en 10 años. Había tumbas de héroes de guerra con placas de bronce. Había una sección completa dedicada a las víctimas de la epidemia de cólera de 1886, donde descansaban más de 300 personas en fosas comunes. El cementerio empleaba a 12 personas permanentemente, 6 sepultureros, 3 jardineros, 2 vigilantes nocturnos y un administrador. La vida diaria en San Lázaro seguía un ritmo predecible. Los entierros ocurrían generalmente por la mañana. Las familias llegaban en carruajes negros tirados por caballos. Los sacerdotes bendecían las tumbas. Las viudas lloraban. Los sepultureros cavaban y rellenaban fosas con eficiencia mecánica. Por las tardes, el cementerio se vaciaba. Solo quedaban los vigilantes encargados de evitar robos de joyas o profanaciones. Y ocasionalmente, alguna viuda insomne que venía a rezar junto a una tumba reciente, incapaz de aceptar la pérdida. Pero había un problema que todos conocían y nadie quería enfrentar: el dique de Sachaca. Construido en 1862 para controlar las crecidas del río Chili durante la temporada de lluvias, el dique había mostrado señales de deterioro desde hacía años. Grietas en la estructura de piedra, filtraciones constantes. Ingenieros municipales habían presentado informes advirtiendo sobre el riesgo de colapso. Recomendaban reparaciones urgentes o, mejor aún, la reubicación del cementerio a una zona más elevada. Pero las reparaciones costaban dinero que el municipio no tenía, y reubicar 1.200 tumbas era política y logísticamente imposible. Las familias aristocráticas se oponían. Nadie quería mover a sus muertos. Así que las autoridades optaron por ignorar las advertencias. Reforzaron el dique con parches temporales. Colocaron sacos de arena en las zonas más débiles. Y rezaron para que aguantara una temporada más. Los sepultureros, que trabajaban a menos de 100 metros del dique, escuchaban crujidos por las noches. Veían cómo el agua se filtraba formando pequeños charcos en las tumbas más cercanas al río. Algunos renunciaron. Otros, que necesitaban el trabajo, se quedaron. Pero todos sabían que algo malo iba a pasar. Era solo cuestión de tiempo. En abril de 1901, la temporada de lluvias fue particularmente intensa. El río Chili creció más de lo habitual. El nivel del agua subió peligrosamente cerca del borde del dique.
El administrador del cementerio, don Augusto Valdivia, envió una carta urgente al alcalde solicitando evacuación preventiva de los trabajadores. La carta fue recibida el 20 de abril, 3 días antes del desastre. Nunca fue respondida. 23 de abril de 1901, 11:40 de la noche. El vigilante nocturno Esteban Quispe realizaba su ronda habitual por los senderos del cementerio. Llevaba un farol de aceite en una mano y un rosario en la otra. No por fe, sino por costumbre. Trabajar rodeado de muertos todas las noches requería ciertos rituales para mantener la cordura. La lluvia había cesado hacía 2 horas, pero el aire seguía húmedo y pesado. Esteban escuchó algo, un sonido grave, profundo, como un trueno subterráneo. Venía desde el río. Se acercó al borde del cementerio, levantó el farol y vio la grieta. Una fisura de casi 2 metros de ancho atravesaba el centro del dique de Sachaca. El agua brotaba a presión, formando un chorro que golpeaba el suelo con violencia. Esteban dejó caer el farol, corrió hacia la caseta de vigilancia gritando. Su compañero, Tomás Flores, salió medio dormido. Vieron juntos cómo la grieta se expandía, cómo la piedra se desmoronaba, cómo el chorro se convertía en cascada. 11:43. El dique cedió completamente. No fue un colapso gradual, fue una explosión. Toneladas de agua acumulada durante semanas de lluvia encontraron una salida. La estructura de piedra se desintegró y el río Chili, liberado de su contención, se lanzó contra el cementerio con la furia de una bestia hambrienta. La primera ola medía 15 metros de altura. Arrasó la sección norte del cementerio en segundos. Las tumbas más antiguas, las de madera podrida y cruces oxidadas, desaparecieron instantáneamente. Los ataúdes fueron arrancados de la tierra como juguetes. Algunos se partieron al impactar contra los árboles. Otros salieron intactos, flotando en la superficie del torrente. Dentro de ellos, los cuerpos se sacudían violentamente. Esteban y Tomás intentaron huir. Corrieron hacia la salida principal, ubicada en el extremo sur. Pero el agua era más rápida. Los alcanzó a mitad del camino. Tomás fue golpeado por una lápida de granito que el caudal arrastraba. Murió instantáneamente. Esteban logró agarrarse de un sauce llorón. Resistió 30 segundos. Después, el árbol se arrancó de raíz y Esteban desapareció bajo el agua, junto con los muertos que había vigilado durante 5 años. 11:50. El agua ya cubría la mitad del cementerio. La capilla central, construida en piedra sólida, resistía. Dentro había 7 personas, 3 viudas que habían venido a rezar. El sacristán, un hombre de 60 años llamado Padre Julio Mendoza, y 3 sepultureros que habían trabajado hasta tarde preparando tumbas para los entierros del día siguiente. Escucharon el rugido del agua, cerraron las puertas de madera, subieron al campanario. Desde ahí vieron el horror completo. El cementerio se había convertido en un lago violento. Ataúdes flotaban por todas partes. Algunos chocaban entre sí, partiéndose. Los cuerpos salían, cuerpos en diferentes estados de descomposición. Algunos recién enterrados, todavía reconocibles. Otros reducidos a esqueletos, vestidos con ropas funerarias deshechas. Y otros, los más antiguos, apenas fragmentos de huesos que el agua dispersaba como confeti macabro. Las 3 viudas gritaban. Una de ellas, Dolores Ramírez, reconoció el ataúd de su esposo flotando cerca de la capilla. Era de caoba tallada, con manijas de bronce. Lo había mandado hacer especialmente. Había gastado todos sus ahorros, y ahora lo veía girar en el agua, golpearse contra un mausoleo, abrirse. El cuerpo de su esposo, enterrado apenas 6 días antes, cayó al agua. Dolores dejó de gritar, se quedó mirando. Después se arrojó desde el campanario, murió al impactar contra el techo de una cripta sumergida.
Medianoche. El nivel del agua alcanzó los 4 metros de profundidad. La capilla comenzó a inundarse. El agua entraba por las ventanas, por las rendijas de las puertas. El padre Mendoza intentó mantener la calma, rezaba en voz alta, pero su voz temblaba. Los 5 sobrevivientes subieron más alto, se aferraron a las vigas del techo. El agua seguía subiendo. 12:15. Una de las viudas, Carmen Flores, perdió el agarre. Cayó al agua dentro de la capilla. Intentó nadar hacia la escalera, pero algo la jaló hacia abajo. Los demás vieron cómo desaparecía bajo la superficie. Después vieron qué la había jalado. Un cadáver, flotando boca abajo. Sus ropas se habían enredado con las de Carmen, y el peso del muerto la hundía. Carmen luchó, intentó liberarse, pero el pánico la hizo inhalar agua. En 40 segundos dejó de moverse. 12:30. El agua alcanzó las vigas. Los 4 sobrevivientes tenían la cabeza pegada al techo. Apenas podían respirar. El padre Mendoza dejó de rezar. Uno de los sepultureros, un joven de 19 años llamado Miguel Soto, lloraba. Decía que no quería morir así, que no quería morir entre los muertos que él mismo había enterrado, que era una maldición, que Dios los estaba castigando. 12:45. El agua llenó completamente la capilla. Los 4 se ahogaron en menos de 3 minutos. Sus cuerpos quedaron flotando dentro, mezclados con los bancos de madera, los candelabros, las Biblias empapadas. Y afuera, el cementerio completo estaba sumergido bajo 6 metros de agua turbia y llena de cadáveres. 1 de la madrugada. El torrente comenzó a disminuir. El río, habiendo destruido el dique y vaciado su exceso, recuperó un flujo más calmado. Pero ya era tarde. El cementerio de San Lázaro había desaparecido. En su lugar quedaba un lago oscuro. Y flotando en la superficie, iluminados por la luna, había cientos de ataúdes, cientos de cuerpos, y 43 personas que habían estado vivas 2 horas antes. Al amanecer, los primeros habitantes de Arequipa llegaron al lugar. Lo que vieron los marcó para siempre. Un mar de muerte. Ataúdes apilados contra los árboles caídos. Cuerpos enredados en las rejas del cementerio. Cráneos flotando junto a flores marchitas. Y el olor. Un olor a tierra mojada, a madera podrida, a carne en descomposición que el agua había liberado. Un olor que se quedó en la zona durante meses. 24 de abril de 1901, 6 de la mañana. El alcalde de Arequipa, don Ricardo Benavides, llegó a Sachaca acompañado de 10 soldados del ejército y 3 médicos municipales. Lo que encontró superaba cualquier pesadilla burocrática. El cementerio había dejado de existir como tal. En su lugar se extendía un pantano fúnebre de casi 8 hectáreas. El agua había retrocedido parcialmente, dejando un lodazal espeso mezclado con restos humanos, fragmentos de ataúdes y escombros de mausoleos destruidos. Los soldados comenzaron la búsqueda de sobrevivientes. No encontraron ninguno. Todos los que estaban en el cementerio esa noche habían perecido. 43 víctimas confirmadas, 2 vigilantes, 4 sepultureros, un sacerdote, 3 viudas y 33 visitantes que, según el registro de entrada, habían ingresado durante la tarde, pero nunca salieron. Familias que habían venido a limpiar tumbas, ancianos que rezaban junto a sus difuntos, un niño de 7 años que acompañaba a su madre. Pero el verdadero horror no eran los 43 recién muertos, era lo que había pasado con los 600 cuerpos enterrados que ahora estaban dispersos por toda la zona. El doctor Emilio Vargas, médico forense designado para supervisar la recuperación, escribió en su informe oficial: «La escena desafía toda descripción civilizada. Cuerpos de diferentes épocas mezclados sin orden. Imposible identificar a la mayoría. Familias enteras separadas.
La dignidad de la muerte ha sido violada de la forma más atroz imaginable. Las autoridades enfrentaban un dilema logístico y moral sin precedentes. ¿Cómo recuperar 600 cuerpos dispersos en un área inundada? ¿Cómo identificarlos cuando muchos llevaban décadas enterrados? ¿Dónde reenterrarlos? Y lo más importante, ¿cómo explicar a las familias que los restos de sus seres queridos estaban perdidos, mezclados o simplemente desaparecidos? Durante 3 días, equipos de trabajadores contratados de emergencia intentaron recuperar cuerpos. Usaban botes de pesca para navegar el lago que había quedado. Recogían ataúdes flotantes, sacaban cadáveres del lodo, pero el trabajo era insoportable. Muchos renunciaron después del primer día. El hedor era tan intenso que varios trabajadores vomitaban constantemente. Y el aspecto de los cuerpos, hinchados por el agua, desfigurados por la descomposición acelerada, era demasiado para mentes no preparadas. Al 4.º día, el alcalde tomó una decisión drástica. Suspendió la recuperación. De los 600 cuerpos originales, solo habían logrado recuperar 147. El resto permanecería donde estaba. La zona sería declarada inhabitable. El río había cambiado permanentemente su curso, inundando el área de forma definitiva. Intentar drenar el lugar costaría una fortuna que el municipio no poseía. Y políticamente era más conveniente olvidar que enfrentar. El 28 de abril, el gobierno regional emitió un decreto oficial. El cementerio municipal de San Lázaro quedaba clausurado permanentemente. La zona era declarada área de desastre natural irreversible. Quedaba prohibido cualquier intento de construcción, excavación o recuperación adicional. Las familias que desearan recuperar restos debían presentar solicitudes formales, pero se les advertía que las probabilidades de éxito eran mínimas. La reacción pública fue explosiva. Más de 300 familias presentaron demandas contra el municipio. Acusaban negligencia criminal, exigían compensación, querían que alguien pagara por haber ignorado las advertencias sobre el dique. Pero las demandas se estancaron en tribunales durante años. El municipio argumentaba acto de Dios, fuerza mayor, desastre natural impredecible. Ninguna familia recibió compensación significativa. Los 147 cuerpos recuperados fueron reenterrados en el nuevo Cementerio General de Arequipa, inaugurado apresuradamente en mayo de ese año. Pero hubo un problema adicional. De esos 147, solo 82 pudieron ser identificados con certeza. Los demás fueron enterrados en una fosa común con una placa que decía: Víctimas del desastre de San Lázaro, abril 1901, que Dios los acoja. Las primeras historias extrañas comenzaron apenas 2 semanas después del desastre. El 5 de mayo, un grupo de pescadores del río Chili reportó algo inquietante. Habían lanzado sus redes cerca de Sachaca, ignorando las advertencias de evitar la zona. Cuando recogieron las redes, no contenían peces, contenían huesos humanos, un cráneo completo, fragmentos de costillas, y lo más perturbador, un anillo de matrimonio todavía en un dedo esquelético. El 12 de mayo, una lavandera que trabajaba en la orilla del río, a 1 kilómetro del antiguo cementerio, encontró un ataúd infantil encallado entre las rocas. Estaba cerrado, intacto. Cuando las autoridades lo abrieron, encontraron el cuerpo momificado de una niña de aproximadamente 5 años, vestida con un traje blanco de primera comunión. Nadie pudo identificarla, fue reenterrada sin nombre. Pero lo que realmente comenzó a perturbar a los habitantes de Arequipa fueron los testimonios de quienes vivían cerca de Sachaca. Reportaban sonidos nocturnos, llantos que venían desde el lago, voces que llamaban nombres y algo más específico, el sonido de campanas. Las campanas de la capilla de San Lázaro, sumergida bajo 6 metros de agua, sonaban cada medianoche. Imposible, pero docenas de personas lo juraban. El municipio intentó controlar los rumores.
Publicó comunicados oficiales atribuyendo los sonidos a fenómenos acústicos naturales causados por corrientes subacuáticas. Prohibió a los periódicos locales publicar testimonios paranormales. Pero era inútil. Las historias se multiplicaban, y con cada historia menos gente se atrevía a acercarse a Sachaca. Para finales de 1901, la zona estaba completamente abandonada. Las pocas casas que existían cerca fueron evacuadas. Los caminos que llevaban al antiguo cementerio fueron bloqueados con piedras. Y el lago que cubría San Lázaro se convirtió en un lugar maldito. Un lugar donde los muertos nunca descansaron y donde los vivos no debían aventurarse. Las primeras manifestaciones paranormales documentadas ocurrieron en junio de 1901, apenas 2 meses después de la catástrofe. Un comerciante de lana llamado Sebastián Ortiz viajaba desde Arequipa hacia Yanaguara, siguiendo el camino que bordeaba el río Chili. Era cerca de las 11 de la noche. La luna llena iluminaba el paisaje. Sebastián pasó junto al lago que cubría San Lázaro, y entonces lo escuchó. Un coro de voces, decenas de voces, cantando un requiem en latín. El mismo cántico que los sacerdotes entonaban durante los entierros. Sebastián detuvo su carreta, miró hacia el lago. La superficie estaba completamente quieta, pero las voces continuaban, claras, nítidas, como si vinieran desde abajo, desde el fondo. Duró aproximadamente 3 minutos. Después, silencio absoluto. Sebastián azotó a sus caballos y huyó. Al día siguiente reportó lo sucedido al párroco de su pueblo. El párroco le dijo que rezara y nunca volviera a pasar por ahí de noche. En agosto de ese mismo año, 2 hermanos pescadores, Andrés y Luis Mamani, decidieron ignorar las supersticiones. Necesitaban alimentar a sus familias, y el río Chili cerca de Sachaca siempre había sido abundante en truchas. Llegaron al amanecer, lanzaron sus redes, esperaron. Cuando recogieron, las redes estaban llenas, pero no de peces, estaban llenas de ropa, vestidos funerarios, trajes negros, mortajas blancas, todo empapado, todo podrido. Y entre la ropa encontraron algo más, zapatos, docenas de zapatos, zapatos de niño, zapatos de mujer, zapatos de hombre, todos con los cordones todavía atados. Andrés quiso irse inmediatamente. Pero Luis insistió en intentar una vez más. Movieron el bote 100 metros río abajo. Lanzaron las redes nuevamente. Esta vez, cuando las recogieron, sintieron un peso enorme. Pensaron que habían atrapado algo grande. Jalaron con esfuerzo. Y cuando la red emergió, vieron que era un ataúd, completo, cerrado, con el nombre todavía visible en la placa de bronce. Mariana Gutiérrez de Salazar, 1843-1899. Luis gritó que lo soltaran, pero antes de que pudieran cortar la red, el ataúd se abrió, solo, sin que nadie lo tocara. La tapa se levantó lentamente, y adentro no había nada. Vacío, completamente vacío, excepto por una cosa, una mano pálida y arrugada, saliendo desde el fondo del ataúd, moviéndose, buscando. Los hermanos cortaron la red con sus cuchillos, el ataúd se hundió, y nunca volvieron a pescar en el Chili. Para 1903, las historias se habían multiplicado exponencialmente. Los lugareños habían identificado patrones específicos. Los fenómenos ocurrían principalmente en 3 momentos: medianoche, el amanecer y durante las noches de luna llena. Y había fechas particularmente activas. El 23 de abril, aniversario del desastre, era la peor. Esa noche, nadie en Arequipa se acercaba a Sachaca, ni siquiera los más escépticos. Los testimonios más perturbadores venían de quienes se atrevían a observar el lago desde la distancia durante esas fechas. Reportaban luces pálidas y azuladas que se movían bajo la superficie del agua, como faroles, como velas, formando patrones.
A veces se alineaban en filas, como si marcaran los antiguos senderos del cementerio. Otras veces se concentraban en un punto específico, donde había estado la capilla. Y ocasionalmente las luces subían, emergían parcialmente, flotaban sobre el agua durante segundos y después se apagaban. En 1907, un ingeniero británico llamado Thomas Whitmore llegó a Arequipa contratado para supervisar la construcción de un nuevo sistema de irrigación. Escuchó las historias sobre San Lázaro y, como buen hombre de ciencia, decidió investigar personalmente. Contrató a 2 buzos locales, les pagó el triple de su tarifa normal y los convenció de descender al lago. Los buzos bajaron un martes por la tarde. Llevaban linternas impermeables, cuerdas de seguridad y equipos de buceo rudimentarios. Descendieron lentamente. A los 3 metros de profundidad encontraron los primeros restos, fragmentos de lápidas, pedazos de ataúdes. A los 5 metros, la visibilidad disminuyó drásticamente. El agua estaba turbia, llena de sedimentos. Pero continuaron. A los 7 metros, tocaron fondo. Y encontraron la capilla. Todavía en pie, las paredes de piedra intactas, las ventanas vacías, la puerta principal abierta. Uno de los buzos, un hombre llamado Pedro Caguana, entró. Iluminó el interior con su linterna y vio los bancos, todavía ordenados en filas, cubiertos de limo y algas. Y sobre los bancos vio figuras sentadas, inmóviles. Pedro salió de la capilla nadando frenéticamente. Jaló la cuerda de emergencia. Lo sacaron a ambos buzos inmediatamente. Cuando llegaron a la superficie, Pedro estaba hiperventilando. Tardó 10 minutos en poder hablar. Cuando finalmente lo hizo, su testimonio fue claro. Había cuerpos dentro de la capilla, cuerpos sentados en los bancos, como si estuvieran esperando misa. No flotaban, estaban sentados. Y cuando Pedro iluminó sus rostros, todos tenían los ojos abiertos. Todos lo estaban mirando. Thomas Whitmore escribió en su diario personal: «He presenciado muchas cosas en mis viajes. He visto pobreza, enfermedad, muerte. Pero nunca había visto a un hombre tan aterrorizado como Pedro Caguana cuando salió de ese lago. Sea lo que sea que vio allá abajo, era real para él. Y después de escuchar su testimonio, no tengo intención de verificarlo personalmente». En 1915, durante la construcción de una carretera que pasaba cerca de Sachaca, los trabajadores reportaron encuentros directos. Un capataz llamado Julio Mendizábal declaró ante un notario que mientras supervisaba el trabajo nocturno, vio a una mujer caminando hacia el lago. Vestía completamente de negro, llevaba un velo, caminaba lentamente, sin hacer ruido. Julio la llamó, le advirtió que no se acercara al lago. La mujer se detuvo, giró hacia él, levantó el velo, y Julio vio su rostro. Estaba descompuesto, la piel gris, los ojos hundidos, la boca abierta en un grito silencioso. La mujer señaló el lago, después se dio vuelta y caminó directamente hacia el lago. Entró y se hundió. Julio y 3 trabajadores corrieron hacia la orilla, buscaron, no encontraron nada, ni cuerpo ni rastro, como si nunca hubiera existido. Los pescadores que todavía se atrevían a navegar el Chili cerca de Sachaca desarrollaron sus propias reglas de supervivencia. Nunca mirar directamente al lago después del anochecer. Nunca responder si escuchas tu nombre. Nunca recoger nada que flote cerca de la zona. Y sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, nadar. Porque según ellos, si entras al agua, algo te toca. Algo frío. Algo que viene desde el fondo y te jala hacia abajo, hacia donde están ellos, hacia donde los muertos esperan compañía. En 1932, un fotógrafo de Lima llamado Ernesto Palacios visitó Arequipa documentando paisajes para una revista nacional. Alguien le mencionó San Lázaro. Intrigado, fue al lugar durante el día. Tomó varias fotografías del lago desde diferentes ángulos. Cuando reveló las imágenes en su estudio en Lima, descubrió algo que lo perturbó profundamente. En 3 de las fotografías aparecían figuras humanas,
paradas en el agua, hasta la cintura, mirando directamente a la cámara. Ernesto juró que cuando tomó las fotos, el lago estaba completamente vacío. No había nadie. Las fotografías fueron publicadas en la revista El Comercio en octubre de ese año. Causaron sensación. Escépticos argumentaban manipulación. Creyentes las consideraban prueba definitiva. Las fotografías originales se perdieron durante un incendio en 1958, pero copias circularon durante décadas. Para mediados del siglo XX, San Lázaro se había convertido en leyenda nacional. Investigadores paranormales de todo Perú visitaban el lugar. Algunos reportaban grabaciones de audio con voces, otros captaban anomalías electromagnéticas, pero la mayoría simplemente sentía algo, una presencia, una tristeza abrumadora, como si el lugar mismo estuviera llorando, como si después de décadas bajo el agua, los muertos finalmente quisieran ser recordados. Y los habitantes de Arequipa nunca olvidaron. Cada 23 de abril, familias descendientes de las víctimas se reunían en la orilla del lago, lanzaban flores al agua, rezaban y escuchaban. Porque según ellos, si prestas atención, puedes oírlos. Puedes oír las campanas de la capilla sumergida. Puedes oír el coro de voces cantando requiems. Puedes oír los llantos de quienes murieron ahogados entre los muertos. Y si tienes mala suerte, puedes oír tu propio nombre, llamándote, invitándote, pidiéndote que te unas a ellos en el fondo. En 1968, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa organizó la primera expedición científica oficial al lago de Sachaca. El equipo estaba compuesto por el arqueólogo Dr. Fernando Bustamante, la geóloga, la doctora Patricia Villanueva, y un equipo de 5 buzos profesionales entrenados en rescate y exploración subacuática. El objetivo era simple: documentar el estado actual de las estructuras sumergidas y determinar si existía alguna base real para los fenómenos reportados durante casi 70 años. La expedición duró 4 días. Utilizaron equipos de sonar para mapear el fondo del lago. Los resultados fueron sorprendentes. Las estructuras del cementerio permanecían prácticamente intactas. La capilla seguía en pie. Los mausoleos más grandes conservaban sus formas. Incluso algunos muros perimetrales estaban completos. El doctor Bustamante declaró en su informe preliminar: es como si el tiempo se hubiera detenido bajo el agua. La preservación es anómala considerando las corrientes del río y el paso de las décadas. Los buzos descendieron en 3 ocasiones diferentes. Durante la primera inmersión, documentaron la estructura general. Tomaron fotografías con cámaras subacuáticas, midieron dimensiones. Todo procedió normalmente. Durante la segunda inmersión, uno de los buzos, Carlos Herrera, reportó una experiencia inquietante. Mientras exploraba el interior de un mausoleo familiar, sintió que algo le tocaba el hombro. Se giró rápidamente. No había nadie, pero su medidor de temperatura registró una caída súbita de 8 grados centígrados, en cuestión de segundos, sin explicación lógica. La tercera inmersión fue la última. 2 buzos, Miguel Sánchez y Roberto Paredes, entraron a la capilla sumergida. Llevaban linternas de alta potencia y cámaras de video. Dentro encontraron exactamente lo que Pedro Cacuana había descrito en 1907. Los bancos estaban ordenados, y sobre algunos bancos había cuerpos, no esqueletos, cuerpos, preservados de forma imposible, sentados, con las manos sobre el regazo, con los ojos abiertos. Miguel filmó durante 2 minutos. Después, su linterna comenzó a fallar. Parpadeaba, se apagaba, se encendía. Roberto intentó iluminar con la suya, misma falla, y entonces escucharon algo a través de sus cascos, un sonido metálico, rítmico, como campanas, las campanas de la capilla, sonando bajo el agua, imposible, pero ambos lo escucharon, salieron inmediatamente. Cuando revisaron el video en la superficie, descubrieron algo perturbador. Durante los últimos 30 segundos de grabación, justo antes de que las linternas fallaran, uno de los cuerpos sentados había movido la cabeza, lentamente, girando hacia la cámara.
El movimiento era sutil pero innegable. La doctora Villanueva argumentó que podía ser una ilusión óptica causada por el movimiento del agua, pero Miguel y Roberto juraron que el agua estaba completamente quieta en ese momento. La expedición fue cancelada abruptamente. El doctor Bustamante citó condiciones de seguridad inadecuadas como razón oficial, pero en conversaciones privadas con colegas admitió que había algo en ese lugar que desafiaba explicación racional. El informe final de la expedición fue archivado en la biblioteca de la universidad, clasificado como acceso restringido. Las fotografías y el video nunca fueron publicados oficialmente, pero copias filtradas circularon entre estudiantes durante años. En 1983, un equipo de investigadores paranormales de Brasil visitó San Lázaro. Traían equipos especializados, medidores de campos electromagnéticos, grabadoras de EVP, fenómenos de voz electrónica, cámaras térmicas. Pasaron 3 noches acampando junto al lago. Los resultados fueron documentados en un libro publicado en 1985 titulado Cemitérios Afogados da América do Sul. Durante la primera noche, los medidores electromagnéticos registraron fluctuaciones extremas cerca de la orilla, picos de actividad que aparecían y desaparecían sin patrón predecible. Durante la segunda noche, las grabadoras de EVP captaron voces, docenas de voces, susurrando en español, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda, pidiendo ser encontrados, pidiendo descanso. El análisis posterior reveló al menos 17 voces diferentes, hombres, mujeres, niños. La tercera noche fue la más intensa. A las 12:43 de la madrugada, exactamente la hora en que el dique había colapsado en 1901, todas las cámaras térmicas detectaron simultáneamente figuras emergiendo del lago. Figuras humanas, caminando sobre el agua, acercándose lentamente hacia la orilla. Los investigadores contaron 22 figuras, todas avanzaban en silencio, todas dejaban un rastro de luz azulada. Cuando las figuras llegaron a 5 metros de distancia, se detuvieron. Permanecieron inmóviles durante 3 minutos. Después, se dieron vuelta, caminaron de regreso hacia el centro del lago y se hundieron. El líder del equipo brasileño, el parapsicólogo Dr. Heitor Mendes, concluyó en su libro: San Lázaro no es simplemente un lugar embrujado, es un portal, un punto donde la barrera entre la vida y la muerte se ha adelgazado hasta casi desaparecer. Los muertos no descansan, porque su descanso fue violado. Y hasta que se les devuelva la dignidad que perdieron, seguirán manifestándose. Pero, ¿qué explica la preservación de los cuerpos? ¿Por qué permanecen intactos después de más de un siglo bajo el agua? Varios expertos han propuesto teorías. La doctora Villanueva sugirió que la composición química del agua del río Chili, rica en minerales volcánicos de la región, podría tener propiedades conservantes similares a las de los pantanos de turba europeos, donde se han encontrado cuerpos milenarios perfectamente preservados. Otros investigadores proponen explicaciones más esotéricas. El antropólogo Dr. Javier Morales argumenta que la muerte violenta y simultánea de tantas personas en un lugar sagrado generó lo que él llama energía residual traumática. Según su teoría, eventos de extremo sufrimiento pueden literalmente impregnar un lugar, creando condiciones donde fenómenos paranormales no solo son posibles, sino inevitables. Comparaciones con otros cementerios sumergidos en el mundo revelan patrones similares. El cementerio de Potosí en Venezuela, inundado en 1986 durante la construcción de una represa, reporta fenómenos casi idénticos: luces bajo el agua, voces, apariciones. Lo mismo ocurre con el cementerio de Vilarinho das Furnas en Portugal, sumergido en 1972, y con el cementerio de Adaminaby en Australia, inundado en 1957. ¿Qué tienen en común estos lugares? Todos fueron cementerios activos, todos fueron inundados violentamente, y todos reportan actividad paranormal persistente. La ciencia no tiene explicación definitiva. Los escépticos argumentan sugestión colectiva, histeria masiva, interpretaciones erróneas de fenómenos naturales. Pero los testigos, cientos de testigos a lo largo de décadas, insisten en lo que vieron, escucharon y sintieron.
En 2005, un equipo de National Geographic solicitó permiso para filmar un documental sobre San Lázaro. El gobierno peruano negó el permiso. La razón oficial fue protección de patrimonio cultural sensible. La razón extraoficial, según funcionarios locales, era evitar turismo morboso que podría resultar en accidentes o desapariciones, porque eso es lo que nadie quiere admitir públicamente. Gente desaparece en San Lázaro. No frecuentemente, pero ocurre. En 1992, un estudiante universitario de 22 años desapareció después de ir al lago con amigos. Su cuerpo nunca fue encontrado. En 2003, una turista española de 35 años fue vista por última vez caminando hacia la orilla del lago al atardecer. Desapareció. En 2017, un fotógrafo local de 48 años fue reportado como desaparecido después de ir a San Lázaro a tomar fotografías nocturnas. Su cámara fue encontrada en la orilla 3 días después, vacía, sin tarjeta de memoria, sin explicación. Las autoridades atribuyen estas desapariciones a ahogamientos accidentales, pero los cuerpos nunca aparecen. Y los lugareños tienen otra explicación. Dicen que el cementerio todavía está aceptando residentes, que los muertos buscan compañía, que cada cierto tiempo alguien es elegido, llamado, invitado a unirse a ellos, en el fondo. Y quienes aceptan esa invitación, consciente o inconscientemente, nunca regresan. La pregunta que permanece sin respuesta es simple pero aterradora. ¿Qué mantiene a los muertos de San Lázaro atados a ese lugar? ¿Es la violencia de sus muertes? ¿Es la profanación de sus tumbas? ¿Es el hecho de que nunca recibieron los ritos funerarios apropiados después del desastre? ¿O es algo más profundo? Algo que la ciencia todavía no comprende sobre la naturaleza de la muerte, la memoria y los lugares donde ambas se encuentran. El cementerio de San Lázaro permanece sumergido bajo 7 metros de agua turbia, 122 años después del desastre, con sus 1.200 tumbas profanadas, con sus 600 cuerpos dispersos, con sus 43 víctimas atrapadas para siempre entre los muertos que debían vigilar, enterrar o llorar. Y según todos los testimonios acumulados durante más de un siglo, nada ha cambiado. Los muertos siguen ahí, esperando, manifestándose, reclamando lo que les fue arrebatado: descanso. La zona está oficialmente restringida desde 1956. El gobierno regional de Arequipa declaró el área como sitio de patrimonio fúnebre protegido. Está prohibido navegar a menos de 100 metros, está prohibido bucear, está prohibido acampar. Las multas son severas, hasta 5.000 soles peruanos, y en casos de reincidencia, arresto. Pero las prohibiciones no detienen a los curiosos. Cada año, docenas de personas ignoran las advertencias. Algunos buscan emociones, otros buscan pruebas de lo paranormal. Otros simplemente no creen en las historias. En febrero de 2023, un grupo de influencers de Lima viajó a Arequipa específicamente para visitar San Lázaro. Querían grabar contenido para sus canales de YouTube, historias de terror, lugares embrujados, ese tipo de contenido que genera millones de vistas. Eran 4, 3 hombres y una mujer, todos entre 25 y 30 años. Llegaron al lago un viernes por la noche. Instalaron cámaras, encendieron luces, comenzaron a grabar. Durante las primeras 2 horas, todo fue normal. Bromeaban, se burlaban de las leyendas. Uno de ellos, un chico llamado Diego Paredes, gritaba hacia el lago: «¡Salgan muertos! ¡Queremos verlos!». Sus amigos reían. La chica, Valeria Ramos, caminó hasta el borde del agua. Metió la mano. Dijo que estaba helada, anormalmente helada para ser verano. A las 11:30 de la noche, las cámaras comenzaron a fallar. Todas simultáneamente. Las baterías se drenaban sin explicación. Los teléfonos se apagaban. Diego intentó reiniciar su equipo. No funcionaba. Y entonces escucharon las campanas. Claras, inconfundibles, viniendo desde el centro del lago. Los 4 se quedaron en silencio. Ya no reían. Valeria fue la primera en ver las luces. Puntos azulados bajo la superficie. Moviéndose, acercándose hacia la orilla. Contó 17, después 22, después perdió la cuenta.
Las luces formaban patrones, líneas, como si marcaran senderos invisibles bajo el agua. Y entonces una de las luces emergió, flotó sobre la superficie, se quedó suspendida a medio metro del agua, durante 10 segundos. Después se apagó. Los 4 influencers corrieron hacia su camioneta, dejaron todo el equipo, cámaras, luces, mochilas, solo querían irse. Pero cuando llegaron al vehículo, descubrieron que las llantas estaban desinfladas, las 4, completamente planas. Nadie las había tocado, nadie había estado cerca, estaban solos en esa zona desde hacía horas. Diego sacó su teléfono para llamar ayuda, tenía batería, pero no había señal. Ninguno de los 4 tenía señal. Imposible, esa zona tiene cobertura. Decidieron caminar hacia la carretera principal, estaba a 2 kilómetros. Comenzaron a caminar, y entonces Valeria se detuvo. Dijo que escuchaba algo, una voz, llamándola, diciendo su nombre. Los otros 3 no escuchaban nada. Valeria comenzó a caminar hacia el lago. Sus amigos la llamaron. Ella no respondía. Caminaba como hipnotizada. Diego corrió, la agarró del brazo, la jaló. Gritó. Dijo que tenía que ir, que alguien la estaba esperando, que tenía que entrar al agua. Entre los 3 la sujetaron, la arrastraron lejos del lago. Valeria lloraba, gritaba, peleaba. Después de 5 minutos colapsó, se desmayó. La cargaron, caminaron los 2 kilómetros hasta la carretera. Detuvieron un camión que pasaba. El conductor los llevó a Arequipa. Valeria despertó en el hospital 3 horas después. No recordaba nada después de meter la mano en el agua. Los 4 abandonaron Arequipa al día siguiente. Nunca regresaron por su equipo. Nunca publicaron el video. Y cuando les preguntaron qué pasó realmente esa noche, solo dijeron: hay cosas que no deben ser molestadas. Y San Lázaro es una de ellas. Los habitantes de Arequipa lo saben. Lo han sabido durante 122 años. San Lázaro no es solo un cementerio sumergido. Es una herida abierta, un lugar donde la muerte fue violada, donde el descanso fue negado, donde 600 almas fueron arrancadas de sus tumbas y dispersadas como basura. Y esas almas no han olvidado, no han perdonado, y no descansarán hasta que alguien, de alguna forma, les devuelva lo que perdieron. Cada 23 de abril, las familias descendientes todavía se reúnen. Lanzan flores blancas al agua, rezan el rosario, encienden velas en la orilla. Y escuchan, porque en esa fecha los fenómenos se intensifican. Las campanas suenan más fuerte, las luces son más brillantes, las voces más claras. Como si en el aniversario de su tragedia, los muertos de San Lázaro gritaran más fuerte, exigiendo ser recordados, exigiendo justicia, exigiendo paz. Pero la paz no llega, y mientras el cementerio permanezca bajo el agua, mientras los cuerpos sigan dispersos, mientras las tumbas permanezcan profanadas, los muertos seguirán manifestándose, seguirán llamando, seguirán arrastrando a los vivos hacia su mundo sumergido. Porque en San Lázaro, la frontera entre la vida y la muerte no existe, solo existe el agua. Y bajo el agua, los muertos nunca descansaron y nunca descansarán. La próxima vez que estés cerca de un lago o de un río o de cualquier cuerpo de agua donde sabes que algo terrible ocurrió, presta atención, escucha, porque tal vez, solo tal vez, escuches campanas, o voces, o tu propio nombre siendo llamado desde las profundidades. Y si eso pasa, no respondas, no te acerques, y sobre todo, no entres al agua, porque los muertos de San Lázaro todavía están buscando compañía. Y después de 122 años de soledad bajo el agua, están perdiendo la paciencia.